Bien, quiero hablarles de por qué debemos tener confianza y fe todavía en Dios. ¿Acaso Dios ya no actúa en este tiempo? ¿Acaso Dios es tan lejano y distante de nosotros? Vivimos en el año 2015, imagínense, estamos bastante lejos del nacimiento de Jesús en su fecha inicial, pero sin embargo Dios sigue siendo el mismo. En los tiempos de Jesús, Él hizo un llamamiento a sus discípulos y aunque sus discípulos conocían a Jesús y empezaban a caminar con Él, en algún momento de su vida ellos dudaban de algunas circunstancias cuando estaban con el mismísimo Señor. ¿Cuánto más nosotros que estamos en este tiempo y que no hemos vivido en ese contexto, pasamos por momentos de desconfianza y perdemos la fe en las cosas que Dios tiene para con nosotros? Desconfiamos de manera como que no nos damos cuenta y ya estamos desconfiando de Él, a pesar que conocemos su palabra, a pesar que hemos leído en la Biblia que Él estará con nosotros hasta el fin, ¿verdad? Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Primero de Samuel, capítulo 17, versículos desde el 20 al 37. Así que hoy no tenemos señal de Wi-Fi porque está seguro, hay un problema en la atmósfera y algo está pasando. Pueden abrir sus Biblias analógicas. Si se compraron la aplicación ya lo tienen ahí en su celular, ¿verdad? En el capítulo 17, desde los versículos 20 al 37, dice: David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posesiones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repartir su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dice que le dará a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Al quien lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Quiero avanzar hasta ahí y decirles: muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias así. Hablemos un poquito del contexto en el cual se encuentra David. David era hasta ese momento solamente un hijo de Isaí, un hombre de allá de las lejanías de Israel, y él hasta ahora había tenido dos ocupaciones. La primera, como todo hombre de campo, había aprendido a ser un gran pastor de ovejas desde su pequeñez. Tanto es así que cuando vinieron a buscar a uno de los músicos más
aclamados o de repente más famositos de ese tiempo, él estaba cuidando a las ovejas y de repente él era el menos contado. Este hombre había aprendido a ser músico, pastor y después pasó a ser el escudero de Saúl. No sé si recuerdan ustedes en la historia, pero vamos a hacer un poquito de historia para poder ver dónde estamos. Pasado este tiempo, empezó la guerra a Israel y los filisteos. Así que en ese tiempo hicieron llamar desde el reino al famoso y muy cotizado David y lo mandaron otra vez a su puesto de cuidador de ovejas. Así que él no se hizo problema, se fue por allí y sus hermanos, los 3 mayores, vinieron a la guerra. En esa circunstancia, cuando ellos se encontraban en la guerra, David es llamado por su padre y fue enviado otra vez para ver cómo están sus hermanos. Al parecer su padre confiaba mucho en él. Llega a donde están todos los guerreros y se gana con el pase, como decimos en un lenguaje, que había una gran, un estancamiento de pelea por 40 días, porque ninguno de los soldados y los valientes de Israel podía hacer frente al batallón filisteo y por lo tanto la guerra estaba sin iniciar. Israel estaba de miedo, estaba temblando porque tenían miedo al famosísimo guerrero filisteo llamado Goliat. Nosotros también tenemos ciertos temores. ¿Cuántos de ustedes no le tienen miedo a nada? No me mientan, porque seguro que le tienen miedo a algo. Yo cuando era pequeño le tenía miedo a la oscuridad. Yo nací aquí en Pucallpa y de a corta edad me evacuaron a Lima, pero cuando estaba aquí yo le tenía miedo al tunchi, ¿verdad? Mis tías me empezaron a asustar y cuando era pequeño yo tuve un trauma, ¿saben? A la oscuridad. Y el Señor tuvo que sanar eso en un proceso en el futuro. No sé cuál es tu trauma, cuál es tu temor, pero cual fuera que sea, debes entender de que hay alguien que está interesado en ayudarte a vencer eso. Y hoy vamos a ver algunos pasos de cómo podemos llegar allí. ¿Recuerdan la tormenta, la tempestad? Cuando estaban navegando, ellos tuvieron miedo y Jesús estaba durmiendo allí. Ellos viendo a Jesús, ¿cuánto más nosotros que somos 2000 y tantos años más lejanos del nacimiento físicamente de Jesús aquí en la tierra? Y saben que esta aglomeración y ritmo de vida en el cual nosotros vivimos ahora nos ha hecho depender de muchos recursos que nosotros tenemos. Uno de los recursos es mi capacidad de desarrollarme como profesional, me ayuda a que yo pueda tener ingresos y con eso sustentarme. Mi trabajo, mi empresa y todas esas cosas nos han enfrascado en ciertas cosas que por un lado es bueno, pero por el otro lado nos impiden tener pasos de fe. Estamos tan acostumbrados a nuestra autodependencia que cuando queremos hablar de fe ya nos cuesta un poco creer que Dios puede hacer algo más de que nosotros no podemos alcanzar. Y es ahí donde nos encontramos con grandes gigantes nosotros también. Vemos a las circunstancias como grandes desafíos. Yo quiero que se ponga un ratito, un momento en el lugar de todo el ejército de los filisteos y todo el ejército de Israel. Ellos eran, no sabemos el número, no recuerdo el número, pero eran bastantes. Pero la voz del guerrero no vino a retar al ejército, sino a retar a alguien. Él decía, si uno de ustedes puede venir a pelear conmigo y me vence, yo voy a ser, y todo mi país va a ser su esclavo. Pero si yo voy a vencer a ustedes, ustedes van a ser mi esclavo. Así que nadie quería perder. Se habían olvidado de quién era Dios.
¿Qué hizo Dios en el pasado? ¿Recuerdan cuando Moisés estuvo frente al mar? ¿Qué pasó? Al Mar Rojo. ¿Ah? No es como en las películas, ¿no? De verdad se abrió y los israelitas pasaron en seco, dice la Biblia. Increíble, ¿no? Y Dios hizo grandes proezas en el pasado, ¿verdad? Y ellos estaban, aunque no habían vivido esa experiencia, pero ellos ya conocían que Dios era grande. Ellos tenían un Dios que les había liberado de muchas cosas y a estas alturas estaban perdiendo el ánimo. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Cuando vemos las circunstancias, nos olvidamos de quién es Dios para nosotros. Seguramente que ellos miraban lo que físicamente representaba Goliat. ¿Qué tenía Goliat? Un casco. Primeramente tenía 3 metros de altura. Ni la persona más alta aquí en esta mañana tiene 3 metros de altura. Y miraban las circunstancias. ¡Wow! ¡Qué alto! No, yo soy muy chato, no puedo pelear con ese. Siguiente. Tenía, dice, una jabalina, ¿verdad? Una lanza. Tenía su escudo. Tenía estaban protegidos sus piernas. Para que cualquier chato le quiera cortar ahí, estaba blindado el hombre. Tenía una coraza que pesaba 50 kilos, más que un saco de cemento de repente. Imagínense, ese hombre era fuerte. O sea, no era cualquier enemigo, por eso que la pensaban bien. Oye, no vamos a poder confrontarnos a este pata, este nos va a matar en una. Y no queremos que Israel sea esclavo otra vez. Miraban todo lo que él tenía y de repente para los israelitas era un tanque de guerra caminando. Imagínese usted. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieran el valor de presentarse ahí. A ver, Goliat, muy bien, yo te voy a derrotar. No creo que haya un valiente aquí esta mañana que quiera recrear la historia y ponerse en los zapatos de los israelitas. Difícil. Pero así somos nosotros, vemos las circunstancias. ¡Wow! ¡Qué imposible es llegar a eso! ¡Qué difícil va a ser llegar hasta ese lugar! No creo que nosotros podamos hacer una construcción. No creo que nosotros podamos comprar un terreno. No creo que nosotros podamos tener una casa. No creo, eso es para otros. Miramos lo grande de la circunstancia, lo grande del problema, pero no vemos lo grande que es Dios. Quiero decir que Dios es bien impresionante. Y su favor, su gracia, su bondad no es solamente para algunos, es para todos. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido lindas experiencias junto a la mano de Jesús? Milagros impresionantes que Dios ha hecho en sus vidas, algunos más que otros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido grandes glorias y victorias en Cristo Jesús? Pero viene una circunstancia más y empezamos a mirar lo grande que es el problema. Estos hombres estaban fijándose en eso y en los versículos 4 y 7 quiero leerles, dice: un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento de los filisteos. Dice, su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 50 kilos también era de bronce, como lo era los polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba, dice, en el hombro. Todo era un tanque. Este hombre estaba bien armado. Y ante los ojos de cualquier hombre simple, sin tener un Dios tan grande como es nuestro Dios, este es invencible. Nuestros ojos primeramente se fijan en los problemas, se fijan en las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy pasando una situación así? Cuando tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios,
en medio de las circunstancias, debemos ponerle bastante atención a lo que Dios quiere decirnos. Dios quiere darte la capacidad, hermano, hermana, Dios quiere darte la capacidad de mirar las circunstancias como Él quiere que tú la veas. ¿Es grande los problemas? Sí, podemos tener un gran problema, pero también tenemos casi 3.500 promesas en la Biblia que de repente tú no lo sabes porque no te has dado el tiempo de comenzar a apuntarlas en tu Biblia. ¿Saben que no es malo rayar la Biblia? No es malo marcar los pasajes que te parecen interesantes. La Biblia no se va a derretir por hacer eso, tampoco el Señor se va a molestar por hacer eso. Por el contrario, son cosas que te van a ayudar. Si tú quisieras tener la Biblia completa, por lo menos el Antiguo Testamento para ellos completo, deberías de tener un cuarto aparte para coleccionar, porque los rollos eran bien grandes. 45 metros de rollo, un solo libro. Imagínense, el libro más largo es más largo todavía. No había otra opción más que guardarlo en el corazón y en la mente. Lo que estaba guardado en el corazón giraba siempre. Y es aquí donde se ganan las batallas espirituales más grandes que hemos tenido en nuestras vidas. Por algo no es una recomendación de meditar en la palabra de Dios. Por eso, lee la palabra, escríbelo en alguna parte de tu casa, hazte un cuadro, no sé, grábate en tu celular y memorízate algunos versículos que te van a ayudar como herramientas y como armas de guerra. Y esto estaba pasando muy a menudo con muchos de nosotros. Esto pasa a menudo con nosotros. Miren lo que está en los versículos 8 y 11. Si me pueden acompañar ahí en los versículos 8 y 11, dice: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Lo que ya les comenté. Había desafiado a todo el pueblo de Israel. Bien malcriado este Goliat. Él no sabía de repente quién era Dios, el Dios de los israelitas, pero los israelitas sí sabían quién era Dios. Y eso es algo que nos pasa a nosotros también. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, y no estoy hablando de una simple fiebre de tu hijo, estoy hablando de enfermedades, de cosas muy grandes, situaciones económicas muy difíciles, que a veces pasamos por la circunstancia. Y Dios te permite pasar por ahí no porque te odia, sino porque Él quiere entrenarte. No te olvides. ¿Qué pasa cuando hay un músculo en tu cuerpo y lo tienes inerte por 3 años? Va a quedar atrofiado, ya no va a funcionar, ¿verdad? ¿Qué pasa si tu fe no le activas constantemente? Tienes un músculo medio débil. Imagínate que eres un gimnasta espiritual y la fe es parte de tus músculos para tener fuerza. ¿Cómo vas a empujar a los problemas si estás todo débil, flaco, cansado y sin ilusiones, como dice la canción? ¿Cómo vas a hacerle frente a las circunstancias? ¿De qué fe estamos hablando? Una fe imposible de alcanzar. Para algunos estoy hablando, este pata está hablando pura ilusión. Yo te estoy hablando en el ámbito espiritual y quiero que entiendas de que Dios es mucho más grande, es mayor que las circunstancias físicas que nosotros podemos ver. Dios es impresionante. Él quiere darte la capacidad de mirar el objetivo de una manera distinta. Cuando David se enfrentó a Goliat, él se enfrentó, pero tenía una gran convicción. Él se enfrentó con la convicción que tuvo allá en el campo. Y cuando de repente estaba tocando el arpa, recuerdan que él es el inventor del arpa, ¿verdad? Estaba tocando el arpa y estaba adorando ahí.
Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre. Y salía un oso por ahí y se estaba robando una de las ovejas de su padre. Oh no, se lo va a ver conmigo. Y se iba y se lo golpeaba de tal manera hasta que soltaba la presa. O sea, no le dejaba que lo coma. Y si le metía la mano a él, se le enfrentaba, el hombre agarraba su onda, no sé si su onda, y blum, 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 y lo mataba. Y cuando un oso se para, es grande, ¿verdad? Así que cuando él lo vio a Goliat, dijo, este es papaíta, esto ya está ya. Es increíble la convicción, la confianza y la fe que este hombre le tenía a Dios. Y era un muchacho, ¿ah? Qué vergüenza pararme yo delante de David y si pudiéramos hablar a mi edad y él a su edad, que tenía esa convicción, yo estaría avergonzado porque sus zapatos me quedan grandes a mí. No sé si a ti, pero es una cachetada a tenerle fe al Señor, a no perder la confianza en Él. Aun cuando era muy joven, él confiaba muchísimo en Dios. Nosotros a veces tenemos 20 años de cristiano y si me pongo a hacer una encuesta, ¿cuántos años tienes sirviéndole a Cristo? Yo tengo 40 años en Cristo Jesús, he nacido de nuevo hace 40 años y tu fe es como, todavía está como el grano de mostaza. La Biblia no dice que la fe siempre tiene que ser como el grano de mostaza, por si acaso. Dice que tiene que iniciar como un grano de mostaza porque después el grano de mostaza crece y se hace un arbolazo y produce un montón de granitos de mostaza. Enfrentándose al gran gigante, en cuanto se enfrentó, él ya lo tenía vencido. Miren, cuando nosotros perdemos la confianza en el Señor, es porque inmediatamente quiero decirte que necesitas renovar tu forma de creer en el Señor, tu convicción. Tienes que volver a tu fe, tienes que volver a los primeros principios de tu enamoramiento con el Señor. Estás tan acostumbrado a vivir entre domingos de culto, entre canciones, rutina, trabajo, problemas, que ya casi no tienes espacio para hablar con Dios. Uno de los grandes enemigos que tenemos para no creerle a Dios es el pecado oculto que tenemos dentro de nosotros. ¿Y qué son esos pecados ocultos? Es que tú los guardas bien ahí en tu cofre del tesoro, en tu corazón. Los pecados ocultos, los pecados que están atrás ahí bien camufladitos, nos quitan la lucidez para ver con unos ojos claros en lo espiritual y analizar las circunstancias. Otro, la mente perturbada por muchas circunstancias nos impide que nosotros podamos pensar en cosas de victoria. El corazón lleno de cosas ocultas nos impide que el Señor pueda tener un cambio, hacer un cambio aquí adentro. Y ya no tenemos todas las facilidades de nuestras habilidades espirituales para caminar en Cristo, en fe, porque estamos escondiendo ciertas cosas. Algunos se esconden pornografía, otros se esconden otras cosas, pero están ahí. Esas cosas no se ven, nosotros no podemos verlo, pero Dios sí lo ve. Y eso es lo que te hace torpe al enfrentarte al enemigo. Esta gente, los israelitas estaban frente al gigante y ya no estaban viendo que Dios podía darles la victoria. Si uno de ellos hubiera tenido una fe tan convincente como la de David, cualquiera de ellos hubiera podido hacerle frente al gigante. Pero ninguno de ellos tenía esa capacidad. Todos estaban mirando las cosas de manera física y estaban tan amedrentados y temblaban de miedo. Dice la Biblia que temblaban de miedo a tal punto de que nadie quería ni siquiera hacer el grito de guerra. Yo me imagino cuando nosotros estamos en esas circunstancias, ya no oramos, gracias Señor, estamos, Señor, tú lo sabes todo.
Y ya no le decimos gracias Señor porque eres bueno, sino le empezamos a pedir. Y empezamos a tener una fe que le he catalogado en tres áreas. La fe que dice, bueno, yo conozco la palabra, pero no, yo creo que esto no es para mí. Ya murió, ya perdió la guerra. Ese pata ya perdió con hasta con un enano, no solamente con un gigante. Y hay otra fe que dice, bueno, yo creo que Dios sigue actuando todavía en estos días, pero eso es para otros, no para mí. Y hay una fe de aquellos que dicen, este enemigo ya está derrotado, esta circunstancia, yo sé que Dios me dará las fuerzas para seguir. Y lo que tú comienzas a visionar y a ver en lo sobrenatural, en la parte espiritual, es donde Dios comienza a operar y a actuar. Muchos de nosotros hemos perdido nuestra sensibilidad de escuchar a Dios, de pensar en las facilidades o en las salidas que Dios nos da y de creer a Dios y creer en su palabra. 3 aspectos bien importantes que tenemos que tener en cuenta como iglesia. Yo no sé cuál es la circunstancia, la situación en la cual tú estás viviendo en esta hora. Debes tener algunos gigantes por ahí, algunos medios gigantes todavía. Pero cualquiera que fuera tu situación, déjame decirte que Dios no ha muerto, Él sigue vivo ahora. Si nosotros pedimos a Dios y creemos que Él existe, tendremos una respuesta. Tenemos que creer, hermanos amados. No solamente es conocer, tú puedes conocer mucha Biblia, pero estás muy lejos de creer. Y eso es un gran problema que podemos tener hoy. Nuestra comunidad, nuestra comodidad, nuestra confianza en nuestros recursos puede jugarnos una mala pasada y de repente empezamos a limitarle a Dios y pensamos en cosas triviales y cuando se nos viene una situación espiritual ya como que no le damos tanta importancia porque eso no es para nosotros. Ya sé que Dios trabaja, pero bueno, esperaremos pues que sale. Nos volvemos tan pesimistas al grado que renegamos cuando alguien nos habla de fe, de esperanza, de confianza. El hermano mayor de David le reprendió y le dijo, oye, ¿qué cosa quieres hacer tú acá? Seguro que has venido a chismosear a ver la guerra. Yo conozco cuáles son tus intenciones. Pero el hombre estaba viendo cómo va a derrotar al gigante, pero el otro estaba en otro canal, porque estaba agobiado por las circunstancias. Pero David no. Él aprendió que Dios podía solucionarle cualquier circunstancia que estaba, de tal manera que podía arriesgar su vida. ¿Y saben qué pasó? Para terminar la historia, él dio un dicho y dijo, ¿quién es este incircunciso para venir a desafiar al ejército del Dios viviente? La honra de Israel estaba en juego y en boca de esos filisteos incircuncisos. Para ellos era una abominación como judíos. Así que él se armó de valor y esas palabras llegaron al rey. Y el rey le dijo, oye, ¿tú vas a venir aquí a pelear? Pero si tú no eres un guerrero. Ese hombre ha peleado desde que era un jovencito y mira ahora tremendo, te va a sacar la mugre. Pero ¿cuál era la desesperación que tenía Saúl y el ejército de Israel? Que cuando él le dijo, yo voy a pelear, tu siervo cuando venía un oso, yo le daba duro. Si venía un león, también le mataba. Yo voy a ir a pelear con él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa respuesta le trajo esperanza a Saúl. Esa respuesta le trajo esperanza a Israel. Esa respuesta también te trae esperanza a ti. Que en cualquier circunstancia que tú estás, el Señor estará contigo. No lo olvides. Y él fue. ¿Y saben qué le dijo este filisteo? Cuando lo vio con su bolsita, sus piedritas y su varita de pastor, ¿no? Oye, ¿tú crees que soy un perro para que tú vengas a darme así para yo irme? Hoy te voy a dar de tu carne, lo voy a dar a los pájaros, de rapiña.
Y el otro le esperó que termine su rollo. Muy bien, eso dices tú. Mira, tú vienes con tanta cuestión a pelear conmigo, pero yo vengo con el que es mayor que tú, gigante, que es Jehová de los ejércitos. Y él te va a entregar en mi mano hoy. Y yo soy el que voy a dar tu carne para que las aves se las coman. Y te voy a cortar la cabeza. Y todo el mundo sabrá que existe Dios en Israel y Jehová vive. Y fue, y así sucedió. Ambos se fueron ahí a la distancia, le mandó la piedra y justo aquí murió. Mira, el gigante murió antes de caer al suelo. Tremendamente esa convicción que David tenía es algo que nosotros tendríamos que buscar también. Creo que es un desafío que debemos, no sé qué se viene para tu vida, para estos tiempos, no sé qué tendrás en este año, pero quiero animarte que inicies tu año poniendo tu esperanza y tu confianza en el Señor, nuestro Creador. En Jesucristo, que es tu verdadero amigo, tu verdadero pastor para acompañarte cada paso que tú das. Iglesia, ¿estamos dispuestos a poner nuestra confianza en el Señor? Oye, solamente 4 personas van a confiar en el Señor el 2015. Dígame si es suficiente. Iglesia, ¿vamos a confiar en el Señor este 2015? Wow, ahí está el ejército de Israel, toditos llenos de fe. Eso es bueno. Debemos confiar en el Señor, porque de eso se basa la vida cristiana. Al iniciar les decía que la vida cristiana, el núcleo de la vida cristiana es la fe, es el creer. Nosotros tenemos un concepto en el mundo, y el concepto en el mundo, ¿cuál es? Creer para ver primero. Wow, ¿y cuál es en el mundo bíblico? ¿Ah? ¿Así es? ¿O al revés estoy diciendo? Ajá. Están atentos, ¿verdad? ¿Cuál es en el mundo? Ver para creer. ¿Y cuál es en nosotros? Si yo te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios, eso está en la Biblia. Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y mira, hay cosas que nos impedirán ahorita ver la solución, porque estás viendo el problema más grande que la solución. Pero eso es una mentira de Satanás. Porque el que te da la solución es más grande que tu gigante, es más grande que el problema que tú puedas tener. Solo tienes que dejar que el Señor comience a limpiar esa mente, ese corazón, ¿verdad? Esos ojos espirituales y comenzar a ver de una manera diferente. No mires el problema, mira la solución. No importa, Dios no te va a dar la solución delivery y eso lo sabes. El Señor tiene sus tiempos para auxiliarte. Y mientras estás pasando por esa circunstancia, te está entrenando. No te olvides, cristiano. Está entrenando para que tu fe no esté atrofiada, sino esté activa. No reniegues de las circunstancias. Si hay un hombre que nos va a enseñar de circunstancias, es Pablo. Usted puede estudiar en toda su vida. Pablo pasó unas que ni yo las pasaría. Cárceles, hambre, frío, naufragio, mordedura de serpientes y una lista más grande todavía. Pero igual le creyó a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos retados a creer a Dios, a creer en Dios, que Él puede todavía? Yo quiero animarte, iglesia, a que recobres la fe y la esperanza en el Señor todavía, porque Él aún está con nosotros, no se ha ido, Él vive. Y si has venido por primera vez a visitarnos en Mil Palmeras, donde cada domingo es un domingo especial, este es tu domingo especial. Dios quiere animarte a que tú pongas tu confianza en Él. Esto no es una cuestión de ver, esto es una cuestión de creer. Él quiere darte la capacidad de que tú veas las circunstancias de manera diferente, pero necesitas estar ahora creyéndole. Abrir tu corazón y dejar que Él comience a hacer una vida iniciativa en ti. Acá tenemos en Mil Palmeras varios recursos para que camines en tus pasos hacia un crecimiento espiritual. Quisiera pedirles por favor que se pongan de pie. Wow, una estiradita.
es la última estiradita, es la última perecita espiritual que tienes este año. Lo que yo te animo, que puedas tener muchas perezas físicas. Yo también tengo perezas físicas. A veces no quiero levantarme, pero me acuerdo que tengo que hacer cosas y se me pasa. Tú puedes tener una pereza espiritual o no. Tú no puedes, no tienes el lujo de tener una pereza espiritual ahorita. Y no dejes que tu visión sea nublada por las circunstancias. Abre tu visión espiritual, abre tu corazón. Vas a ver y vas a analizar tu matrimonio, que es el primer ministerio que Dios te ha dado para que veas. Vas a analizar tu trabajo, tu ritmo de vida. Y ahí vas a encontrar varios gigantes en cada área. Y seguro hay varios de ellos que hace tiempo te están desafiando como desafiaba este filisteo al ejército de Israel. Pero ¿sabes qué? En esta mañana has recordado, porque no se ha aprendido, los que ya vienen caminando en Cristo Jesús años, ya saben esta historia desde pequeños. Hoy has recordado que Dios todavía está ahí para darte la victoria sobre esa circunstancia. No dejes que Él te gane esas batallas. No dejes que esas circunstancias te hagan sentir chiquitito. Alguien decía, un escritor, que el hombre espiritual, el hombre de Dios es pequeño físicamente, pero se hace grande cuando está orando de rodillas delante de su Señor. ¿Hace cuánto tiempo que no te arrodillas delante de Dios? A veces me da vergüenza porque en mi cama estoy orando. Señor, gracias, y le oro, pero después digo, también debo doblar mis rodillas, ¿sabes? A veces, de repente tú también tienes ese caso, no soy el único pecador. De repente hay otro más que está sintiéndose mal. Pero no está mal que dobles tus rodillas delante de Dios y le digas lo que tú sientes por Él. Y deja de hacerle tantas peticiones. Dile también que le amas. Dile que le agradeces. Sabes, que no le tengas miedo a las cosas. A veces tenemos miedo de enfrentar gigantes porque tenemos miedo de iniciar el enfrentamiento. Pero en el nombre de Jesucristo tú vas a enfrentar y vas a vencer. Ya lo sabes. Toda la historia del Antiguo Testamento se escribió para el pueblo de Israel. ¿Saben para qué? Para que ellos nunca se olviden de que tan grande era su Dios. Y eso nos sirve a nosotros también como herramientas. Nuestro Dios es grande. Y es más grande que cualquier gigante. Vamos a orar un instante ahí donde estamos. No sé cuál es tu gigante, tú puedes tener una oración con el Señor.